Buenísimo, buenas noches a todos chicos. Estamos en la primer clase gratuita para el segundo cuatrimestre de análisis matemático A66 que lo comparten las carreras de exactas y de ingeniería, ¿ok? Para la cátedra única o la cátedra Palacios Puebla y también para matemática 51 y matemática 61 de la Universidad de Buenos Aires, ¿ok? Vamos a estar haciendo ejercicios de primer parcial. Por ejemplo, esta lista que tenemos acá. Fíjense, los primeros ejercicios son de matemática 51, pero fíjense, los últimos dos ejercicios son de análisis matemático de la Cátedra Palacios Puebla para Facultad de Ingeniería. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir teniendo clases gratuitas en estas semanas y las próximas. Y listo, vamos a resolver un montón de ejercicios. Por favor, importantísimo, yo quiero que entiendan algo ustedes. Ustedes es importante que lo aprendan ahora. Tienen que practicar con modelos de exámenes. Si ustedes hacen la guía, está lleno de pibes que hacen toda la guía completa, van al examen y desaprueban. ¿Saben por qué? Porque la guía no está a la altura del examen. ¿Se entiende o no? La guía es demasiado sencilla para lo que vienen a hacer los exámenes. Entonces les sugiero fuertemente que practiquen con modelos de exámenes. Entonces ahí tienen dos páginas hermosas para descargar modelos, fdxmats.com y altillo.com. Ahí descargan de esas páginas y practican. Tienen que entrenar haciendo modelos de exámenes. Bueno chicos, a ver, vamos a empezar con esta clase y vamos a arrancar haciendo este problema. Miren este. Nos dicen, sea f de x igual a 2x más 1. El punto P, miren el datazo que nos dan. Nos dicen que el punto P es 2, f de 2. Bueno, pero yo conozco la fórmula de f. ¿Ves? Yo acá conozco la fórmula de f. Entonces yo puedo calcular cuánto da f de 2. Entonces, ¿ves? Me va a quedar que es 2, 2 por 2 más 1. ¿Se está entendiendo? Yo lo que hice fue reemplazar donde diga x, puse 2 e hice la cuenta. Todo Sí, esto lo que representa es f de 2. ¿Se entendió o no? sí, sí, Es re fácil. Bueno, sí. vamos a empezar así re tranqui para motivarnos. Entonces acá nos queda 2 y acá nos va a quedar 2 por 2 4 más 1 5. Y acá tenemos, nos quedó que es el Dos, 2,5. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Presten un segundito. Acá lo voy a escribir por arriba. Bien, esto sería el f de 2. Ahora voy a poner quién es q. Ellos ya me dicen quién es q. El q es el punto menos 1, 1. ¿Y qué me piden calcular? Me piden calcular la distancia entre P y Q. ¿Ok? Se pide calcular la distancia entre P y Q. Bueno, quiero que entiendan esto. Acá en matemáticas nos encanta enseñar a la gente a calcular distancias. Pueden calcular distancia entre dos números, distancia entre dos puntos en el plano, distancia entre dos puntos en el espacio, distancias entre rectas y planos, entre rectas y rectas, entre planos y planos, entre puntos y planos, entre puntos y rectas. ¿Ok? Eso se aprende en análisis matemático 1. En análisis matemático 2, ¿ok? O matemática 2, ya se empieza a aprender a calcular distancias, por ejemplo, de un punto a una superficie. ¿Ok? Entonces les enseñan técnicas para calcular distancias a una superficie. Bueno, acá vamos a ver algo muy simple, cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Bueno, entonces escuchen esto. Por ejemplo, recordar. Bien, recordar. Vamos a escribir la teoría en una hojita aparte. Pongamos título, teoría. Y en esa hojita vamos a poner distancias. Bien, bueno, entonces vamos a aprender primero a calcular distancias en la recta. ¿Ok? Aprendamos a calcular la distancia en la recta. Entonces, en la recta real, ¿cómo se hace? Bueno, yo tengo la recta real y acá yo tengo un punto A y un punto B. ¿Cómo hago para calcular la distancia que hay entre A y B? ¿Ves? Bueno, la fórmula es esta, presten atención. La distancia entre A y B se calcula como el valor absoluto de A menos B.
¿Ok? Entonces así se calcula la distancia entre dos puntos en la recta real. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Imagínense que yo quiero que calculen cuánto es la distancia, por ejemplo, del 2 al menos 3. ¿Cuánto es la distancia del 2 al menos 3? Bueno, será el valor absoluto del primer número 2 menos 3. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos Sí. queda el valor absoluto de 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Nos queda el valor absoluto de 5. Y el valor absoluto de un número, miren esto, el valor absoluto de un número es básicamente convertirlo en un número mayor o igual que cero. Como esto ya es, Positivo. claro, como esto ya es mayor o igual que cero, lo dejo así. Esto es 5. Pero miren esto, imagínense que yo les cambio la pregunta. Che, ¿y si yo hubiera querido calcular la distancia, por ejemplo, en vez de calcular la distancia del, del 2 al menos 3 hubiera querido hacer la distancia del menos 3 al 2, ¿cuánto me tendría que dar? ¿Cuánto me tendría que dar? Antes yo calculé la distancia del 2 Menos al... ¿Cuánto? 5 porque si es el módulo, sería sumar estos dos, que sería menos 3 menos 2 sería menos 5, haces el módulo y te da 5 positivo. Claro, o sea, porque escúchame, para que vos entiendas la distancia que hay entre ustedes y yo es la misma que hay entre yo y ustedes. ¿Se entiende o no? sí, Entonces mira, es el valor absoluto de el primero menos el segundo. ¿Qué me queda? Me queda el valor absoluto de menos menos 5. Y como yo les dije, el valor absoluto lo que hace es convierte ser a los números positivo. que son negativos, los convierte en positivo. Y a los que son mayores o iguales que cero, los deja igual. Entonces, ¿ves? Esto me queda que da 5. 5. ¿Se entiende o no? ¿Ven? Entonces la distancia entre estos dos números es 5. ¿5 qué? ¿5 qué? Bueno, lo que sea, unidades de longitud. Unidades de longitud, UL. ¿Ok? Si estamos hablando en centímetros, serán 5 centímetros. Si estamos hablando en kilómetros, serán 5 kilómetros. ¿Se entiende o no? ¿Se Sí, está sí. entendiendo hasta acá? Sí, profesor, sí. Perfecto. Bueno, quiero escribir formalmente lo que es el valor absoluto. Quiero que lo tengan escrito formalmente lo que es el valor absoluto. Y para que entiendan también la propiedad que estoy usando. Miren esto. Entonces, ¿ustedes qué acaban de entender? Acaban de entender que hay que usar una fórmula que se llama el valor absoluto. El valor absoluto de x se llama valor absoluto o módulo de x. Se puede calcular de la siguiente manera. Es una función partida. Y decimos que te da x si x es mayor o igual que cero. Y nos da menos x si x es menor que cero. ¿Se está entendiendo hasta acá o no? Sí. Bueno, Sí. entonces miren esto. Yo quiero explicar una cosita muy importante. Acá se entiende lo que es, imagínense, si yo quiero calcular el valor absoluto de 7, ¿cuánto es el valor absoluto de 7? 7. Claro, ¿por qué? Porque como el 7, mira esto, como el 7 es mayor o igual que cero, entonces tengo que usar esta fórmula que te dice que cuando el número es mayor o igual que cero, el valor absoluto es igual a lo que tenés adentro. Entonces, ¿ves? Te quedó un 7. Pero si yo quisiera calcular el valor absoluto de menos 7, ahora miren lo que dice esta fórmula. Esta fórmula dice, che, pará, si vos tenés un número menor que cero, como es este caso, que esto, el menos 7 es un número menor que cero, el valor absoluto de un número menor que cero es ponerle un menos adelante del número. Entonces miren lo que va a quedar. Te va a quedar menos, entre paréntesis, menos 7. ¿Ves? Menos 7, eso es Es 7. 7. ¿Qué les Ah, pareció? Entonces, mira, magia. entonces ves que está bueno entender la definición. Mira, entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 5? Lo correcto hubiera sido que yo escriba, bueno, como el menos 5 es menor que cero, el valor absoluto cuando tengo algo negativo es agregarle un menos adelante del número. Entonces me va a quedar menos 5. Y menos 5, eso es 5. ¿Ahora 5. entendieron por qué da 5? Sí. ¿Todos Sí, los sí. demás están entendiendo o no? Oriana, Gaby, Sí. Tomás, Irma, Emi. Sí. ¿Sí? Sí, profesor, sí. Perfecto, Sí, sí. chicos. Perfecto, me encantó. Bueno, escriban eso. ¿Ves?
Ahora, quiero que presten atención lo siguiente. Bueno, esto es la distancia en la recta real. ¿Ok? Esto lo que yo acabo de explicar se llama la distancia en la recta real. ¿Ok? Y si quieren les puedo contar una propiedad tremenda que tiene la distancia. La distancia, estas son propiedades de la función distancia. Propiedades. Propiedades. Entonces, propiedad número 1 se llama la no negatividad. No negatividad. ¿Qué significa no negatividad en la distancia? Significa Siempre es que positivo. la distancia de A a B siempre es mayor o igual que Claro. 0. Siempre es mayor o igual que 0 para todo AB perteneciente a los reales. ¿Ves? Eso se llama la no negatividad. ¿Qué les parece? ¿Se entiende o no? Bien. La distancia siempre es mayor o igual que 0. Mayor igual que 0. Mayor igual que 0. Bien, otra propiedad que cumple la distancia, esta es tremenda. Esta propiedad se llama separa puntos. Separa puntos. Que dice lo siguiente, miren esto, que la distancia de A a B es igual a 0, sí, solo sí. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo la distancia entre dos números es 0? ¿Cuándo creen que la distancia entre dos números es 0? Cuando está en 0. No, cuando son el mismo número, querida. Ah, mira, Ah. si vos sos igual... A ver, ¿cuál es la distancia, por Ah. ejemplo, de vos a vos? 0, porque estás hablando de vos Ah. misma, ¿entendés o no? Sí, sí. Bueno, y una consecuencia, escuchen esto, una consecuencia de la no negatividad y separa puntos es la siguiente propiedad. Observación, miren esta hermosa propiedad. La distancia entre A y B es mayor estricta que 0, porque mira lo que yo dije, la distancia siempre es mayor o igual que 0, pero para que dé 0 es porque estamos hablando del mismo punto. Entonces, ¿cuándo va a dar que la distancia entre A y B es mayor que 0? Sí, solo sí que A es distinto de B. ¿Ves? La distancia siempre da un número mayor que 0 cuando estamos hablando de puntos distintos. ¿Qué les parece? ¿Está interesante esta propiedad o no? Sí. Sí, sí. Bueno, copien. Copien, copien, copien. Otra propiedad preciosa que tiene la distancia en R es la siguiente, número 3. Se llama simetría. ¿Qué significa la simetría? Bueno, ¿yo qué te había dicho? Por ejemplo, mi querida, ¿cuál es la distancia que hay entre vos y yo? Es la misma que hay entre yo y vos, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿qué dice entonces la propiedad de simetría? Que la distancia entre A y B es lo mismo que la distancia entre quién y quién. Veía. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Y esto vale para cualquier AB perteneciente a los reales. Ah, por las dudas les aclaro, porque como acaba de empezar el cuatrimestre, tengo que aclarar algunos símbolos. Esa A al revés se lee para todo. Este símbolo acá, que es una E así, como la del euro, bueno, se llama pertenece, se lee pertenece. ¿Se entiende o no? ¿Se está entendiendo, chicos? Tomás, Gaby, Oriana, Emi, Irma. Sí, 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 profesor. Bien, entonces, Sí, este sí. símbolo, ¿cómo les dije que se llama? Para todo. Para todo. Para Para todo. todo. ¿Y este símbolo? Pertenece. ¿Pertenece o Pertenece. perteneciente? Muy bien. Pertenece o perteneciente. Y este símbolo, la R así, miren, es una R así, es como que tiene un palito y luego la hago así. ¿Qué significa Reales. eso? Reales, pertenece a los reales. Bien, muy bien, se llama el conjunto de los números reales. Es el conjunto de los números reales. De 10, bueno, qué bueno que sepan esto. De números reales. Bien, entonces ven, ya tenemos estas propiedades. No negatividad, separa puntos. De la no negatividad y separa puntos tenemos esa observación que la distancia entre A y B entonces es mayor que 0 cuando A es distinto de B. Y luego tenemos la propiedad de simetría que dice que la distancia entre A y B es lo mismo que la distancia entre B y A. ¿Qué les parece? ¿Vamos excelente o no? Sí, sí. Bien. Bien. Y hay una última propiedad que yo sí o sí la tengo que contar, que es esta. Esta propiedad es una de las más importantes de todas y es la propiedad número 4 y es la que convierte a esta operación
en una función distancia. ¿Ok? ¿Ok? O sea, la distancia es distancia si tiene estas 4 propiedades. ¿Quedó claro o no? Entonces, yo necesito escribir la cuarta propiedad para que realmente la fórmula sea una fórmula de distancia. Bueno, esta cuarta propiedad no la escribo gratis. ¿Ok? Esta es una clase gratuita, esa solamente la enseño en las clases particulares, ¿ok? Bueno, pero dejen ahí el espacio, falta la cuarta propiedad. Y luego de la cuarta propiedad vamos a escribir un montón de consecuencias de conocer todo esto. Pero sepan que hay una cuarta propiedad, ¿ok? Si ustedes, escuchen esto chicos, ustedes para que algo sea una distancia tienen que cumplir todo esto. No negatividad, separa puntos, simetría y la última propiedad. ¿Bien? Bueno, ¿ya terminaron de copiar esto o están copiando? Yo ya terminé. ¿Y los demás? Sí, sí. Sí, sí, ya está, profesor. Buenísimo. Ahora presten atención. Bueno, esto es distancia en la recta real. Ahora presten atención. Yo no quería la distancia en la recta real. ¿Yo qué quería? Mira, yo quería resolver este ejercicio porque yo quiero poder calcular cuál es la distancia entre P. ¿Ves? Yo quiero poder responder cuál es la distancia entre P y Q. Pero P y Q no pertenecen a los números reales. Mira a dónde pertenecen. Esto pertenece a R2, que se llama el plano. ¿Ves? R2 se llama Plano. el plano. ¿Ok? Entonces, ¿ves? Y este punto pertenece a R2, que justamente pertenecen al plano. Y yo quiero poder calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces no me alcanza con la fórmula de la distancia en la recta real. Necesito una nueva fórmula de distancia. Era lo que yo les había contado hace rato. Ustedes, mientras estén cursando matemática, ya sea matemática, análisis, álgebra, ¿ok? Análisis 2, álgebra 2, siempre los matemáticos les vamos a enseñar a calcular distancias entre diferentes objetos matemáticos, ¿ok? Entonces, a lo largo de la carrera van a aprender, no sé, a calcular como 16 tipos de distancia. ¿Se entiende o no? Eso para una carrera, por ejemplo, de ingeniería. Si ya estudias matemática, ya vas a ver un montón de tipos de distancia. De hecho, vas a ver que son infinitas las tipos de distancia que hay. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. Vamos bien. Bueno, entonces miren esto. Ahora vamos a la teoría. Bueno, esta era la distancia en la recta real. Ahora presten atención. Ahora vamos a escribir la distancia en el plano. Entonces pongamos título acá, distancia en el plano. Distancia en el plano. Bien, ahora miren lo que sucede acá. Yo ahora tengo los ejes. ¿Ves? Yo tengo los ejes porque ya no estoy en la recta. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿con cuántas coordenadas necesito para determinar un punto? 2 coordenadas, ¿se entiende o no? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo este punto de acá. Este está en X1 y en el lugar Y1. Entonces, yo voy a decir que el punto A es X1, Y1. ¿Bien? Y el punto B, por ejemplo, voy a imaginármelo por acá. Me lo voy a imaginar por acá. Acá está el X2 y acá está el Y2. Entonces, ¿ves? El punto B es el X2, Y2. ¿Se está entendiendo o no? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo. Muy bien, chicos. Entonces, presten atención, bebés. Presten atención. Si yo quiero calcular la distancia entre A y B, acá aparece una nueva fórmula. Aparece una nueva fórmula. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién sería la distancia entre A y B? ¿Quién sería la distancia entre A y B? Porque escúchame, mira esto, mira lo que les voy a hacer pensar. A ver, si yo, por ejemplo, me muevo, este es el azul, recuerden que es el punto A. Y este es el punto B. Escuchen esto, imagínense que yo quiero moverme del punto A al punto B de esta manera. Hago así, hago así, hago así, hago así. Esto recorre una cierta distancia, ¿sí o no? Sí. Bueno, pero ¿es la distancia? Larga. No, No.
No es la distancia. ¿Saben lo que nosotros definimos como distancia en el plano? Es la menor de las distancias. No, ¿Qué es la distancia? La menor la menor de la de distancia. las distancias. Entonces, presten atención, chicos. Entonces, ¿cuál sería la menor de las distancias? El de, Ir directo de A a B. claro. O sea, ¿ves este segmento? ¿Se está entendiendo que la distancia entre A y B es este segmento? Sí, ¿Todo el mundo sí, lo sí. está entendiendo o no? Chicos, Sí, profe. perfecto. Bueno, Sí, sí, profe. ¿y saben cómo podríamos hacer para calcular eso? Miren esto, les voy a enseñar a demostrar cómo va a ser la fórmula de la distancia. Miren esto, yo afirmo, miren, acá voy a poner demostración. Esa es la ventaja de tomar clases con alguien de matemáticas. ¿Ok? Miren esto, que les voy a demostrar cosas. Demostración. Voy a encontrar la fórmula de la distancia. Bueno, miren esto. Para poder demostrar esto, yo lo que voy a hacer es esto. Me debería dibujar el mismo gráfico este. Miren lo que yo voy a hacer. Me lo dibujo. Pero, miren lo que voy a explicar acá. Yo acá quiero que ustedes vean que se forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven o no que se forma un triángulo rectángulo? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Bueno, lo voy a escribir bien grande. Es como que yo le voy a hacer un pedazo de zoom. Mira, ¿ves? Es como que yo le voy a hacer un tremendo zoom a esto y lo llevo acá. Entonces, mira, yo hago esto. Tengo el punto azul, tengo el punto verde. Tengo el punto azul, el punto verde, y yo lo que les estoy diciendo es, presten atención que acá se forma un triángulo rectángulo. Recta. ¿Se entiende o no? Bueno, Sí. y yo miren lo que les estoy diciendo. Acá estaría el x1 y acá estaría, por ejemplo, el x2. ¿Cómo puedo calcular la longitud de este segmento? Con las fórmulas que yo les enseñé primero. La distancia entre x1 y x2, ¿cómo se calcula? Es el valor Y 2, absoluto de x1 menos... X2. Claro, ¿ves? Yo les enseñé a calcular así. ¿Sí o no? Ujú. Sí, sí. Y ahora miren esto, presten atención. Ahora, si yo quiero calcular la distancia, este sería el I1 y esta sería la altura I2, ¿cómo calculo ahora esta distancia? Tengo que hacer la distancia entre I1, Y 1 menos. claro, es el valor absoluto, no te olvides del valor absoluto. Es el valor absoluto entre quién y quién. Y 1 menos I2. Muy bien, es el valor absoluto de I1 menos I2. Y ahora presten atención, yo ya tengo la longitud de esos dos lados. ¿Con qué teorema puedo calcular esta longitud en un triángulo rectángulo? ¿Qué teorema me ayuda? Hipotenusa. Teorema de Pitágoras. ¿Ves? Pitágoras. El teorema de Pitágoras, mira lo que me dice el teorema de Pitágoras. Al cuadrado. Claro, el teorema de Pitágoras, recuerden lo que dice, que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, imaginemos este triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo y a esto yo lo llamo la hipotenusa, esto lo llamo el lado A y esto lo llamo el lado B, el teorema dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de ¿quién? De A De A al más cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, señorita, muy bien. Entonces, esta longitud amarilla que yo quiero calcular, que sería para mí la distancia, entonces yo tengo que usar esta fórmula. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, por el teorema de Pitágoras, entonces escribo, por el teorema de Pitágoras. ¿Se está entendiendo, chicos, la demostración o no? Sí, sí. 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 Por el teorema de Pitágoras, ¿qué puedo afirmar? Bueno, yo sé que la hipotenusa es la raíz cuadrada de ¿qué? De un lado elevado al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado. ¿Sí o no, señoritas? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bueno, perfecto. pero ¿quién es la hipotenusa en el triángulo que a mí me interesa? La hipotenusa vendría a ser la distancia entre A y B. Ah, ¿Sí o no? La sí. hipotenusa sería la distancia entre A y B. Entonces, mira lo que yo te estoy afirmando.
Te estoy diciendo que la distancia entonces entre A y B es que la raíz cuadrada de qué. Bueno, ¿cuánto mide el lado este de abajo? ¿Cuánto mide X1 menos X2. en valor absoluto? ¿Ves? Módulo Muy bien, es el valor absoluto de x1 menos x2 y todo eso al cuadrado, al más cuadrado. Más. el otro lado. Pero ¿cuánto es la longitud de este lado? Y 1 menos, módulo de I1 menos I2. ¿Qué te parece, querida? ¿Estás entendiendo la demostración? Mira, esto es el valor absoluto de I1 menos I2, todo eso elevado al cuadrado. Y mira, miren a lo que llegué. Llegué a esta fórmula y falta una sola propiedad más. Miren, esta es una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de t elevado al cuadrado es lo mismo que t elevado al cuadrado. Esto vale para todo t perteneciente a los reales. ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo tengo un valor absoluto elevado a una potencia par, por ejemplo el cuadrado, ¿qué pasa? Ya no tiene que ir el valor absoluto, ¿ves? Desaparece. Entonces, ¿en qué se convierte un valor absoluto que desaparece? En un paréntesis. Entonces, miren lo que nos queda. X1 menos X2 al cuadrado más I1 menos I2 al cuadrado. Chicos, y les presento la fórmula de distancia en el plano completamente demostrada. ¿Qué les parece tomar Bien. clases con un matemático? Muy bien. ¿Se entiende o no de dónde vienen las cosas? Sí. Bueno, ahora copien todo Sí. eso, chicos, porque justamente lo que tienen que decir acá es, mira, la fórmula de la distancia entre A y B, ¿cómo se debe calcular? Es la raíz cuadrada de ¿quién? De la resta de las primeras componentes, x1 menos x2 al cuadrado, más la resta de ¿quién? I1 menos I2 al cuadrado. Al cuadrado. Miren, y lo acabamos de demostrar. Entonces, esto es tremendo. Oh, no lo podés ni creer. Lo demostraste. No solamente te la escribí, te enseñé a deducir la fórmula. Esto vos, si no te acordás en el examen, repetís el procedimiento y la podés deducir. ¿Vieron de distinto que es memorizar algo a entenderlo? Sí, Es otra cosa, ¿o no, chicos? ¿Sí les está gustando la clase? ¿Vamos bien, Gaby, Tomás, Irma? Sí, Oriana, está. Emi? Sí. Sí, se entendió. ¿Qué pasó, Irma? Que sí se Muy bien. entendió. De 10. Bueno, terminen de copiar esto. Bueno, presten atención, chicos. Entonces, miren lo que acabo de demostrar y que encima entendieron todos, ¿verdad o no que entendieron cómo se demuestra esto? ¿Se entendió que esta es la fórmula de la distancia? Sí. Excelente. Sí, se entendió. Sí, Bueno, sí. y ahora también, como yo les dije, una distancia tiene sus propiedades importantísimas para ser considerada una distancia. Entonces, miren esto. ¿Cuáles serían las propiedades de distancia? Bueno, propiedad número 1, la no negatividad. No negatividad. ¿Ok? Entonces, la distancia entre A y B siempre da mayor o igual que 0 Mayor igual que. para todo AB, pero ahora perteneciente a R2, perteneciente al plano. ¿Se está entendiendo o no? Sí. Sí. Bueno, propiedad número 2. Tiene que cumplir la propiedad de separa puntos. Entonces, separa puntos. ¿Qué significa eso? Que la distancia entre A y B, ¿cuándo da 0? Sí, solo sí que. Comparen con la fórmula que habíamos encontrado antes. Ahí ves, son iguales. Claro, A tiene que ser igual a B. Entonces la única forma que esta distancia te dé 0 es que A y B sean iguales. Excelente, señorita, muy bien. Y ahora, ¿qué otra propiedad también tiene que cumplir? La propiedad número 3, que ¿cómo se llama? Simetría. Sí. Debe cumplir la propiedad de simetría. ¿Qué significa la simetría? Miren con la propiedad anterior, ¿qué significaba la simetría? Que si la distancia... Ay, bueno. No. Lean bien. ¿Cuál es la propiedad de simetría? Que es lo mismo que de A hasta B que de B hasta A. Claro, o sea que la distancia de A a B es la misma que la de B a A. Entonces, la distancia de A a B es lo mismo que la distancia de B a A.
Y esto vale para todo AB perteneciente a R2. ¿Se está entendiendo las propiedades o no? Sí, sí, Bueno, sí. una observación que también les había contado era esta. Observación, que la distancia entre A y B, ¿cuándo va a dar mayor que 0? Sí, solo sí que. A no es igual a B. Claro, A es distinto de B. Muy bien, señorita. Si A es distinto de B, la distancia seguro que da mayor estricto que 0. ¿Se está entendiendo o no? Sí, sí, sí. Irma, Tomás, Gaby, Oriana. Sí, se está Marcia, entendiendo. sí están Sí, se está entendiendo, ¿no? entendiendo. Mm. Bueno, y además, ¿con estas propiedades ya se convertía en distancia o no? ¿O falta alguna propiedad? La cuarta, pero La cuarta propiedad. Falta la cuarta propiedad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con la cuarta propiedad? No la enseño gratis. Esto no Mm. entra la cuarta propiedad en una clase gratuita. ¿Por qué? Porque es una propiedad recontra importante. ¿Ok? Y yo solamente les enseñé esto hasta acá para que ustedes se emocionen, para que ustedes digan, wow, qué bien que explica el profe, mira todo lo que me hizo entender. Y yo antes jamás veía todos estos símbolos y para mí me estaban escribiendo en árabe. Y ahora entiendo lo que me está diciendo. ¿Sí o no que entienden lo que les estoy hablando? ¿Sí o Sí, no? se entiende. Sí, sí, sí. De Sí, 10. sí. Entonces, la cuarta propiedad solamente en las clases particulares. ¿Ok? En las clases particulares o cuando compran los paquetes de videos. ¿Ok? Donde resolvemos los ejercicios de examen. Bueno, sigamos un poquito más. Bueno, ¿ya terminaron de copiar todo esto o no? Sí, eso sí. sí. Sí, ya se terminó. ¿Ya casi termino o ya terminé? Yo ya terminé. Listo. Entonces miren esto, babies. Yo necesito que calculemos la fórmula, calculemos la distancia. Entonces miren, volvemos al ejercicio y miren lo que yo voy a decir. Bueno, voy a tener que usar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Ves? ¿Y yo qué tengo que hacer para calcular la distancia? Bueno, primero le tengo que poner nombres a las cosas. A esto lo voy a llamar x1, a esto lo voy a llamar x2. Y a la componente de al lado la voy a llamar y1 y a la componente de al lado del x2 la llamo y2. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre P y Q? Como la raíz cuadrada de ¿qué? Bien, paréntesis y pongo x1 menos x2. Entonces, 2 menos 1. ¿Se entendió o no? Y todo eso al cuadrado. Más paréntesis elevado al cuadrado. 5. Claro, muy bien, señorita. Va a quedar 5 menos 1 y todo 1. eso elevado al cuadrado. Excelente. ¿Y qué nos queda? Fíjense que la distancia de esta nos queda la raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿En qué se convierte? 3. 3 al cuadrado. Muy bien, señorita. Más 5 menos 1. 4. 4 4 al cuadrado. cuadrado. Y ahora, presten atención. ¿Cuánto es 3 al cuadrado y cuánto es 4 al cuadrado? 9 más 16. 16. Muy bien. Y 9 más 16 es... 25. Y la raíz cuadrada de 25 da... 5. Perfecto. Entonces miren esto, señoritas. El ejercicio pedía calcular la distancia entre P y Q. Y he encontrado que la distancia entre P y Q es 5 5. unidades de longitud. Entonces voy a poner respuesta. La distancia entre P y Q es 5 unidades de longitud. ¿Qué les pareció? Bien. Genial. Igual, profe. ¿Se reentendió o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Muy. Excelente, excelente. Por favor, terminen de copiar. Perfecto, chicos. Entonces, escuchen esto. Acabamos de resolver este hermoso problema. Y miren lo que han entendido. Chicos, yo no solamente quería dar una fórmula, yo quería que se entiendan las cosas. Entonces, por eso armé esta hermosa teoría. Esa es la ventaja que tiene
de prepararse, chicos, con alguien que la tiene re clara. Chicos, a ver, yo preparo a pibes que están haciendo tanto el CBC como están haciendo posgrados o maestrías en matemática, en ingeniería, ¿ok? Por ejemplo, hay un posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UBA que se llama Ingeniería Matemática. Yo preparo a los pibes que están haciendo ese posgrado. ¿Se entiende o no? Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? Cuando te preparas con un matemático, entendés más allá de todo. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y aparte, si yo logro que ustedes, a partir de una clase, se entusiasmen, ustedes, probablemente algunos de ustedes quizás le tienen miedo a esta materia que está cursando. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el profesor es apasionado, te explica de esta manera, te hace entender todo, vos participás, te das cuenta que realmente vas a aprender, la disfrutás. Y entonces una materia que quizás al principio le tenías miedo, o le tenías miedo porque ya le tenías miedo a la matemática, o le tenías miedo porque ya la venís recursando hace varias veces, ¿qué es lo que pasa? El miedo desaparece y aparece la pasión. Uno se empieza a enamorar de la materia y uno la empieza a disfrutar y deja de sufrirla. Entonces, chicos, los invito a todos a que se preparen de esa manera. Chicos, recuerden, cuando una persona está triste, va al psicólogo, ¿ok? Cuando una persona se siente mal, ¿ok? Le duele la panza o qué sé yo, le duele la cabeza, va al médico. Y cuando una persona quiere aprender matemáticas, no solamente cuando quiere aprobar es fácil, de verdad, aprobar es fácil, pero cuando una persona realmente quiere aprender matemáticas, chicos, ¿sabe a dónde va? Va con profeuniversitario.com. ¿Quedó claro? Entonces, chicos, yo quiero que entiendan eso. Conmigo no solamente van a aprobar, van a aprender. El que me contrata a mí es porque quiere aprender. Quiere aprender. Bien. Entonces, chicos, todas las matemáticas que vienen y cuando yo los ayude les va a parecer una pavada y la van a disfrutar. Análisis 2, donde toda la gente se está sacando los pelos de la cabeza, donde la mitad del aula está todo calva, ¿ok? En esta, conmigo la disfrutan, tienen el pelo así re largo, así, ¿ok? ¿Les quedó claro o no? Sí, sí. ¿Okay? Sí, van profe. a tener el pelo básicamente como nice pool, ¿ok? O sea que bueno, una locura. Y por favor, chicos, ahí tienen el Instagram. Síganos en Instagram y síganos en el canal de YouTube. En el Instagram publicamos las próximas clases gratuitas que van a tener, así que síganos en Instagram. Y bueno, y ahí tienen el número para aquellos que quieren no solamente aprobar, los que quieren aprender matemáticas. Conmigo no venís a aprobar, venís a aprender y a disfrutar el proceso. Y como consecuencia de eso, vas a terminar aprobando. ¿Les quedó claro? Sí, sí. Perfecto, Sí, profe. chicos. Entonces, bueno, como ya el video me está quedando largo, esta clase termina y los invito a ver el próximo video para participar de la próxima clase gratuita. Les mando un beso enorme y luego nos vemos.